Hola Nick, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Profe. Ahora, la vez pasada no te vi por acá. Sí, es que estuve en un lugar donde no tenía señal, como salimos a trabajar afuera y ahorita estoy en casa. Ah, ok. Sí, Pero sí pudiste revisar el material. sí, ya pude ver el material. Ok, ok. Sí, ¿Alguna duda que te haya quedado? no, Todo no, claro. sí, todo claro. Ok, ok. Sí, gracias.
Bueno, pues yo creo que vamos a dar un par de minutos más, Nick, y ya comenzamos, por favor. Sí, está bien, profe. Bueno, pues ya dimos suficiente tiempo. Vamos a ver, tenemos a Cristina. Hola, Cristina, buenas tardes. ¿Me escuchas, Cristina? Sí, profe, sí lo escucho. Hola. Ok, entonces tenemos a Nicolás y a Cristina. Bien, vamos a comenzar. Antes que nada, quisiera comentar al respecto de la parte de las participaciones. Estuve ahí checando algunos casos y previamente había mencionado que las participaciones para la evaluación. Luz del Carmen. A ver, déjame ver. ¿Dónde está mi lista? Ok, Luz del Carmen Felipe Gaona, ¿correcto? Felipe, profe. Ok. Ah, no te había yo visto. Eh, ¿qué? ¿Apenas te conectas? Luz. Ok. ¿Si has tenido oportunidad de revisar el material anterior, Luz? Sí, sí, supongo, porque normalmente para el sabatino tienen problemas para esa cuestión. Pero si has podido revisar el material. Ok, bueno. Igualmente, comentar la parte, les decía, de las participaciones, justo como porque tengo de repente estos casos de gente que pues efectivamente por su trabajo no se ha podido conectar. Voy a estar cambiando un poquito la dinámica para acomodarla justamente a todas las necesidades y que esto pues no les afecte en sus promedios. Entonces, si se dan cuenta para esta tercera sesión, ahí en su Moodle lo van a encontrar como
semana 3, ahí aparece ahora un bloque que se llama participación. Entonces, la dinámica que voy a estar ocupando, lo de las tareas, por supuesto, sigue igual, ¿no? Por semana les dejo ahí una asignación y ustedes la resuelven, tiene una fecha ahí. Normalmente les dejo una semana de tiempo para que la puedan realizar. La participación no tiene como fecha de caducidad. Y como les decía, voy a hacerlo con una modalidad de foros. Entonces, ahí mismo en esa parte de la semana 3 ya van a encontrar ustedes un tema abierto ahí que se llama justamente participación. En este caso se llama participación 3. Eh, Como les decía, para acomodar justamente la parte esta de la dinámica, de las 2 semanas anteriores voy a abrir también foros y se va a llamar pues participación 2 y participación 1. Como dije, estos van a encontrarse abiertos, estos no tienen fecha de caducidad, pero sí me gustaría que opinaran ahí, ¿no? En ese foro, que participaran justamente. Porque recuerden que ahí en la rúbrica que ya les compartí, la participación, ¿no? Tiene ahí un porcentaje. eh, y bueno, ¿no? Para que no lo vayan a perder, ¿no? Recuerden que pues la sumatoria de todas las participaciones nos daría el total de. Entonces, por favor, ¿no? Para que estemos manejando esa dinámica conforme a las entregas de las participaciones, por favor. Bueno, si no hay alguna duda o algún comentario, voy a comenzar, ¿no? La vez pasada estábamos hablando justamente, ¿no? De las características de los sistemas, de los componentes, cuáles eran estas cualidades. Ya habíamos inclusive desarrollado por ahí y revisado diferentes conceptos de la idea de los sistemas. En esta ocasión, va a tocar justamente revisar cómo se conecta ahora esta idea o este concepto de sistema, ¿sí? Con la parte organizacional, justo pues como hoy tenemos este título, ¿no? El sistema organizacional. Vamos allá, pues. Nos dice justamente que para empezar a hablar, ¿no? Justamente de sistema, en cuanto a la organización, necesitamos pensar entonces en función de la sociedad y la organización. Es decir, son dos elementos que no se pueden separar. ¿Correcto? ¿Esto por qué? Porque pues justamente, ¿no? Las organizaciones son conformadas por personas y esta dinámica o esta conjunción, ¿no? De estas personas, pues de alguna manera crea sociedades. Entonces, por eso es que comenzamos desde este punto. Nos dice aquí, la noción de la sociedad y la organización viene de los estudios de Nicolás Luhmann, un sociólogo alemán conocido por sus teorías de sistemas sociales. Luhmann desarrolló la idea de que la sociedad se puede entender como un sistema compuesto por diferentes subsistemas interrelacionados. La vez pasada, por ejemplo, hablábamos, ¿no? Poníamos uno de los ejemplos de lo que eran los subsistemas. No sé si aquí alguien me quisiera apoyar a ver qué ejemplo vimos, recordar un poquito también la parte de la importancia de los subsistemas y cómo eran una parte importante, ¿no? De los componentes de los sistemas. ¿Alguien que recuerde algo, quiere aportar algo? Nada. Ok. Bueno, haciendo un poquito de memoria, decíamos, ¿no? Justamente que los subsistemas, por ejemplo, ¿sí? Y poníamos el caso, ¿no? Hacíamos la revisión del caso de la UAP cuando decíamos cómo a nivel macro,
¿sí? A nivel esta composición macrosistémica, decíamos que también estaba incorporada por estos subsistemas que de alguna manera eran autónomos, autosuficientes, pero conservaban una interrelación. Y poníamos el caso de las famosas llamadas universidades incorporadas, por ejemplo, a la UAP, ¿no? Que justamente existen y están ahí para sumar a esta demanda que existe normalmente de lugares, ¿no? Para prepararse. Entonces, cumplen una función, están interrelacionados, ¿no? Pertenecen a un sistema más grande como es, por ejemplo, la UAP, ¿sí? Y tienen incluso estos elementos de complejidad. Entonces, asimismo, ¿no? Luhmann, por ejemplo, nos menciona que estas conformaciones sociales pueden ser vistas también en las sociedades. Sí, dice, según Luhmann, la sociedad se organiza en sistemas sociales autónomos que funcionan de manera independiente y se especializan en diferentes áreas de actividad. Entonces, fíjense, pues Luhmann, por ejemplo, nos argumenta que la sociedad es extremadamente compleja y está compuesta, a su vez, pues por una variedad de sistemas sociales como el sistema político, el económico, el educativo, el legislativo, y pues cada uno de estos sistemas tiene su propia estructura y su función, ¿vale? Opera pues con sus propias reglas y códigos de comunicación. Y pues cada sistema social además, ¿no? Se reproduce y elementos importantes que hay que señalar, ahorita los revisaremos más a fondo, sería justamente, ¿no? La parte de la comunicación entre sus elementos, ¿no? Porque la comunicación justamente, ¿no? Es una parte importante y vital para el funcionamiento de estos sistemas. Y en un segundo lugar nos menciona que la observación para la creación de los sistemas sociales también, ¿no? Es otro elemento que hay que subrayar. La observación, ¿por qué? Porque justamente nos va a permitir, ¿no? Generar esta coordinación, esta interacción. Vamos a ver qué nos dicen. Dice, el objeto de la sociología de las organizaciones y el porqué de su estudio, ¿no? Entonces, como decía yo al principio, vamos ahorita a revisar, ¿no? Estos porqués de que a las organizaciones se les estudie, ¿no? Como estas entidades sociales. Y pues, por supuesto, desde esta área del conocimiento, que es la sociología. Nos dice, la sociología de las organizaciones, como su nombre lo indica, tiene por objeto el análisis organizacional, ¿no? Entonces, en un primer momento, ¿no? Vamos a subrayar acá, objeto el análisis organizacional, ¿sale? Por ahí justamente había yo dejado una tarea ahí para la sesión de hoy. Y una de las preguntas que quisiera que reflexionaran es esa, ¿no? ¿Para qué creen que sirva estudiar a las organizaciones desde estos elementos teóricos, ¿no? Y justamente aquí tenemos una guía o una premisa sobre la cual partir nuestra reflexión, que es justamente esto, ¿no? Eh, Análisis organizacional. Nos dice, hay dos razones fundamentales que han hecho que la sociología de las organizaciones sea una sociología especial, ya que la mayoría de los sociólogos que estudian este tema comienzan diciendo que nacemos y morimos en organizaciones. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿O creen que está muy exagerado generalizar a este nivel que nacemos y morimos en organizaciones? No estamos exentos de. ¿Quién dice yo? Cristina, Luz, Nick. ¿Están de acuerdo en esta parte?
Si no pueden hablar por chat, por supuesto, me pueden escribir. No, ni por chat. Me pueden dar una señal de que están ahí. Ok, Luz. Dice, se podría decir que sí. Pero, ok, pero por qué creen que sí? Ahorita justamente vamos a revisar incluso definiciones de lo que implica o lo que es una organización para que también podamos ir aterrizando esta pregunta que les estoy haciendo de si en verdad esta premisa de nacemos y morimos en organizaciones es cierta. Ok. Básicamente, ¿no? La idea de la organización, como ya lo dijimos, pues implica, ¿no? La interrelación de elementos. Una organización, no nada más lo pensemos desde un aspecto empresarial, por ejemplo. Recuerden que estas interacciones, estos objetivos, ¿no? Derivados de estas interacciones, esta voluntad de son elementos que van a conformar o darle límites a la idea de una organización. Entonces, cuando decimos que nacemos y morimos en organizaciones, en realidad estamos hablando de que en efecto, ¿no? Si lo pensamos desde la propia familia, nacemos en familias, por lo general, pues, ¿no? Digo, sé que hay casos diferentes o casos muy específicos, pero de manera general, por ejemplo, nacemos en familias. Nuestros primeros contactos sociales vienen de la escuela. Las escuelas son organizaciones, pues prácticamente una tercera parte de nuestras vidas, por ejemplo, la pasamos en las escuelas. Y eso justamente es una organización. Lo que consumimos, el ser partícipes, por ejemplo, de una dinámica económica, de usar una moneda, de estar sujetos a devaluaciones, a inflaciones, nos vuelve parte de organizaciones y pues vaya, ¿no? Si empezamos a analizar todas estas cuestiones, nos damos cuenta que efectivamente, ¿no? Nacemos y morimos en organizaciones, ¿sí? Participamos todo el tiempo de. Entonces, fíjense, qué interesante. Desde la cuestión de la sociología, de los estudios sociológicos, de repente también se estudia la alienación. La alienación justo es un fenómeno postulado por Durkheim, Emil Durkheim, y justamente él mencionaba que la alienación, la palabra viene pues de alien, que significa extraño, no alien como en el sentido de que pues, es un marciano ahí con ojos extraños, no, sino alien viene, ¿no? Como de este sentido de extraño o ajeno a. Entonces la alienación implica sentirse ajeno, ¿sí? O fuera de lo que sería una organización o un sistema, por ejemplo, ¿no? Entonces es esta autopercepción de extrañeza. Y de la mano de eso se han estudiado, por ejemplo, muchos fenómenos como, pues, de repente, comunidades, por ejemplo, que se han aislado de las organizaciones y de los sistemas. Y, por ejemplo, ¿no? Viven en pues, comunidades alejadas de las ciudades, y tienen una organización diferente, ¿no? Y bueno, pues se habla, ¿no? Que pues de alguna manera sí pudieran estar exentos, ¿no? No serían como la excepción a esta premisa
que nos mencionan de que pues nacemos y morimos en organizaciones, pero vuelvo al punto, ¿no? En su mayoría, u observando el fenómeno en su mayoría, pues sí es verdad, ¿no? La idea de que nacemos y morimos en organizaciones, aunque pues haya salvas excepciones, que pues no se cuenten, ¿no? Pero si lo pusiéramos en porcentaje sería, no sé, 1 o 2%, ¿no? Contra 98%, pues obviamente por eso se hace generalmente esta generalización. Entonces nos dice, autores como Mains, Hall y Perrow mencionan que la mayor parte del tiempo los seres humanos estamos involucrados en actividades organizacionales, como de contenido económico, y así vemos que nuestros gustos, por ejemplo, están influenciados por la mercadotecnia, estudiamos en organizaciones y hasta nos divertimos en ellas, ¿no? Entonces, justo como para reafirmar esta idea que les estaba yo comentando con respecto de lo que es una organización y la premisa de que todos, todas estamos, ¿no? Necesariamente involucrados desde que nacemos y morimos. Nos dice, las grandes transformaciones sociales en la historia se basan también en las organizaciones. Nos dice, por ejemplo, ¿no? Casos como el Imperio Romano, el crecimiento y el desarrollo del capitalismo, pues se lograron por medio de organizaciones. Todos los temas que conforman a la sociedad contemporánea, básicamente, no pueden entenderse, vamos a subrayarlo, ¿sí? No pueden entenderse sin una consideración y comprensión de sus contextos organizacionales, básicamente. Entonces, cuando decimos, ¿por qué? ¿Por qué hablar de la sociología de las organizaciones? Justamente por estas cuestiones, ¿no? Porque todo lo que nos rodea es o se puede entender, ¿sí? Como una organización. Nos dice, el análisis de la vida de las organizaciones, ¿qué implica? Implica la comprensión entonces de mecanismos de interrelación. Entonces, en un primer momento, ¿sí? Les decía, no nada más hay que pensar a las organizaciones como las empresas o los lugares de trabajo, ¿no? Sino en realidad mucho de lo que participamos en nuestro día a día, pues son organizaciones como tal y están interrelacionadas. ¿Y qué implica entonces? Como dice acá, comprender mecanismos de interrelación, cómo están conectados o cómo funcionan. Dice, en las tareas específicas, en los juegos del poder, en la parte simbólica, en lo ritual, dice como homogeneizante. Dice las fuerzas centrífugas y centrípetas, es decir, las fuerzas al interior y hacia el exterior, presentes en la realidad de la organización, son el escenario en el cual se desarrolla el trabajo. Aquí subrayamos esto. Dice, esto implica la conformación de modelos, ¿no? De conducción, de autoridad, de convivencia y plasmación de principios básicos de relaciones interpersonales. Entonces quisiera que reflexionáramos un poquito esta parte, ¿no? Nos dicen que justamente para entender, ¿no? La necesidad de estudiar a las organizaciones desde la parte sociológica, pues va a implicar el comprender estos mecanismos de interrelación y cómo inclusive afectan. En las sesiones pasadas ya hemos visto, ya hemos hablado, ¿no? De cómo pequeños cambios dentro de un sistema generan, ¿no? Impactos muy fuertes, ¿no? Y eso justamente es lo que implica aquí estudiarlo desde este lugar, comprender los mecanismos, las interrelaciones, los juegos de poder, por ejemplo. Un caso ahorita que está, por ejemplo, sonando mucho para ilustrar este ejemplo, no sé si han escuchado de la famosa huelga de escritores que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Alguien ya la escuchó? Cristina, Luz, Nick. No, profe. No, Cristina, no. Los demás, No, yo tampoco, profe.
Ok, bueno, les comento. A ver, aquí en el chat me dice Luz tampoco. Ok, fíjense qué es lo que está ocurriendo ahorita para hablar, por ejemplo, también de estas cuestiones del poder, de la noción del poder. Fíjense, derivado de la implementación y del auge que está teniendo hoy en día la inteligencia artificial, está causando una revolución y un cambio pues bien importante y bien fuerte en las sociedades. Mucho de ese cambio está implicando el dejar, pues sí, o amenazar los trabajos de muchas áreas. Y una de ellas, o una de las primeras que se ha destapado, es justamente la de los escritores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No sé si han ustedes tenido oportunidad de interactuar con una inteligencia artificial. Es pregunta. Sí, no, nada. Bueno, una inteligencia artificial, pues básicamente, ¿no? Un programa, vamos a ponerlo así, un software de computadora que simula la, pues, la inteligencia, el cerebro de una persona, la forma en cómo pensamos y nos comunicamos. Es decir, incluso tiene una conciencia de lo que se dice, por ejemplo. Entonces, que por ejemplo varía mucho o dista mucho, no sé si también han estado o conozcan esos dispositivos llamados asistentes inteligentes, ¿no? Como esta cuestión de Alexa, por ejemplo, o el otro asistente de Google. Esos, por ejemplo, son como inteligencias artificiales como muy primitivas, porque en realidad solamente es una voz, por así decirlo, ¿no? De una búsqueda de algo, ¿no? O sea, no tienen una conciencia, no desarrollan conciencia, por así decirlo. Pero vaya, una inteligencia artificial sí tiene una conciencia, por ejemplo, de un seguimiento, de una conversación lógica. Sí, es como si platicábamos con un humano y, oye, ¿te acuerdas que hace rato te dije esto? Ah, bueno, pues te lo dije por esto, ¿sí? O sea, estás desarrollando ya nociones de conciencia. Entonces, estas inteligencias lo emulan. ¿A qué voy con esto? Que a las inteligencias artificiales, al hacer esto, por ejemplo, pues obviamente tienen la capacidad, ¿no? De crear, por ejemplo, textos y discursos, pues lógicos, como si los hiciera un humano. Entonces, regresando a la parte de la huelga de guionistas que les platicaba yo, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy en día, por ejemplo, tú puedes ocupar una inteligencia artificial para pedirle que te escriba con toda perfección, ¿no? En cuanto a espacios, tamaños, giros y demás, un capítulo de la serie que ustedes quieran. Y lo hace en minutos, en segundos quizá. Esto, pues, ¿qué implica, no? Para empezar, para las empresas y los dueños, por ejemplo, de las organizaciones, esto es de, oye, esto está padrísimo porque puedo cortar, por ejemplo, el sueldo, ¿no? De toda el área creativa, ¿no? De toda el área de escritores, me lo ahorro y esta inteligencia artificial lo escribe por mí y ya nada más los grabo, ¿no? Los programas, básicamente. Entonces, esto pues amenazó, ¿no? Justamente a la industria, está amenazando también muchas otras industrias, pero vaya, uno de los primeros detonantes que se ha tenido en este 2023 es la famosa huelga de guionistas. Entonces los guionistas dijeron, oye, no es posible que estés usando las máquinas para reemplazarnos porque pues, nos estás dejando sin trabajo a mí, a mi familia, además de que una inteligencia artificial no puede sentir, ¿no? Esa es una de las diferencias. Por ejemplo, la inteligencia artificial solamente es racional, es lógica,
puede razonar lógicamente, pero no puede emular, por ejemplo, sentimientos o entender de sentimientos. Vaya, estamos hoy en día en una realidad en la que no pensé, ¿no? Que inclusive estuviéramos poniendo sobre la mesa estos debates que muchas veces solamente se veían en novelas, ¿no? Como en Isaac Asimov, por ejemplo, ¿no? Con Yo Robot, este, que se proyectaba, ¿no? Una ciencia ficción que pues no era inalcanzable. Y hoy en día vemos que estas son realidades que están ocurriendo y que están desplazando a la gente. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hablando de juegos de poder, por ejemplo, ¿no? Y esta noción de comprender cómo funcionan los mecanismos, pues aquí vemos, ¿no? Justamente cómo se está reflejando y estamos, por ejemplo, entendiendo el por qué están existiendo desequilibrios en las organizaciones en función, por ejemplo, del poder, porque vaya, los directivos o los showrunners de las series, pues como quiera, para ellos más dinero, pues es más poder. Y este más poder implica dejar sin trabajo a los guionistas. Y entonces ahorita, hoy en día, de hecho, en las series norteamericanas hay muchos paros porque justamente se está negociando esta parte, ¿no? De no dejar sin trabajo a los guionistas por reemplazarlos, porque se están violando derechos contractuales y vaya, todo un show. Pero de momento, en ese inter, ahorita, por ejemplo, las series, no sé si ustedes sigan alguna serie, pero seguramente van a entrar en pausa porque justamente, ¿no? Están ocurriendo estos, ahora sí que estos desbalances en el poder. Entonces, fíjense, ¿no? Hay un ejemplo del por qué, ¿no? La necesidad de comprender estos mecanismos. Y estamos hablando, ¿no? De un área del trabajo, por ejemplo. Nos dice también la parte de lo simbólico y lo ritual como homogeneizante también, ¿no? Entonces también entender, ¿no? Esta dimensión interpretativa, ¿sí? Que implican estas interrelaciones que por supuesto, ¿no? También están muy presentes, por ejemplo, en la parte de la cultura laboral, ¿sí? La parte de lo simbólico. ¿Quién me puede dar un ejemplo de lo que es o a lo que me estoy refiriendo con esto de lo simbólico? Ahorita hablando, ¿no? De comprender estos mecanismos de interrelación. Ejemplo de simbólico o de alguna actividad, por ejemplo, simbólica que lleven a cabo en sus trabajos, por ejemplo, o que hayan observado en alguna empresa. Aquí Cristina, Luz o Nick, quien guste. ¿Quién me da un ejemplo? ¿No hay ejemplos o no están por ahí? No, pues ya me dejaron solo entonces. Ok, vamos a dar entonces un ejemplo. Cuando hablamos de la parte simbólica para entender los mecanismos en interrelación. En los trabajos, por ejemplo, y máxime en México, que existen, ¿no? Muchas actividades relacionadas, por ejemplo, con suspensiones laborales, justo por estas cuestiones simbólicas, ¿no? Una de ellas, ¿no? Por ejemplo, la podríamos situar en el famoso 12 de diciembre, ¿no? Que es justamente tradicionalmente el Día de la Virgen de Guadalupe. Y en muchas empresas, por ejemplo, tienen la costumbre de que ese día paran o, por ejemplo, trabajan mediodía nada más, paran y suelen realizar alguna comida
o algún festejo, ¿sí? De alguna manera. Esto pues igual, ¿no? Conmemorando pues el credo de la gente. Y este hecho de parar tu producción, de parar tus actividades organizacionales, pues es justamente un elemento simbólico, ¿no? Y este elemento simbólico, ¿qué quiere decir o cómo se interpreta? También conectándolo con la parte ritual, porque pues lo ritual además implica que tenga una constancia, ¿no? Este 12 de diciembre, por ejemplo, pues es año con año con año. Muchas empresas, no digo que todas, pero muchas me ha tocado ver que suspenden labores, trabajan de determinado tiempo, pero llega un momento en el que festejan o hacen una comida y demás. ¿Qué se puede interpretar de esto, no? Justamente que, o lo simbólico de esto, pues es justo o nos deja ver el nivel de influencia que tiene, por ejemplo, la religión en esa organización, ¿no? ¿Por qué es importante, no? Justamente porque justo, ¿no? O sea, estas personas pues necesitan de alguna manera, ¿no? Conmemorar o festejar sus creencias, incluso por encima del trabajo. Entonces, las organizaciones normalmente lo permiten o hasta les ayudan a este tipo de festejos, pues justamente para tener a los trabajadores tranquilos y felices, básicamente, ¿no? Para que se desarrollen en un ambiente en el que se sientan a gusto, en el que no se sientan, por ejemplo, violentados en la parte de sus creencias. Entonces, esos elementos de lo simbólico, lo ritual, sí, también son interesantísimos de estudiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos a una organización, sí, y como ya mencioné anteriormente, pues cada organización es un sistema y cada sistema opera con reglas diferentes, pues vamos a ver que van a ocurrir este tipo de manifestaciones o no van a ocurrir. Y esto, pues, por consecuencia, va a traer problemáticas a la hora de la interacción. Y como decía, ¿no? También el por qué estudiar esto, ¿sí? Pues para resolver problemas, que es lo que ya hemos venido repitiendo en clases anteriores, ¿no? La noción de estudiar las organizaciones y los sistemas, el desarrollo organizacional, la teoría del desarrollo organizacional, es justamente por eso, ¿no? Para que conozcamos cuáles son las bases, la importancia de las mismas y el cómo arreglarlas, ¿no? Cuando ocurren problemas, identificar en dónde se está dando y cómo arreglarlo. Justamente por eso. Entonces, bueno, esta es la idea, ¿no? Que quiero que rescaten del por qué estudiamos a las organizaciones desde la parte de la sociología. Ahora sí, vamos a definir primero el concepto de sociología. Nos dice Giddens, primero que nada en el 93 nos menciona que la sociología va a ser el estudio de la vida social, ¿no? Vamos a subrayarlo acá como cuestión clave. ¿Sí? El estudio de la vida social humana, ya sea grupos, ya sean sociedades. ¿Qué diferencia hay entre grupos y sociedades? El tamaño, básicamente, ¿no? Una sociedad ya está conformada por una mayor cantidad de sujetos, un grupo por menor, ¿no? Nos dice, es decir, la vida social humana en nuestros propios comportamientos, aquí lo vuelvo a subrayar, ¿sí? Desde encuentros efímeros hasta otros que trascienden a través del tiempo y también desde grupos pequeños hasta la amplitud de las sociedades, ¿no? Lo que les decía. ¿En qué radica la diferencia de grupos y sociedades, ¿no? En el tamaño, de lo pequeño a lo grande. Tenemos ahí ya unos primeros elementos importantes. Nos dice Zorrilla, por ejemplo, la sociología es la ciencia que estudia los grupos humanos y aquí nos habla de una finalidad, ¿sí? Pretende describir, explicar o predecir, fíjense, el comportamiento de la gente, ¿sale? Entonces, sumado a estudiar estos grupos,
¿no? O estas sociedades y cómo se comportan, pues también vamos a tener la intención de describir, explicar o predecir, ¿sí? Cuando hablamos de predecir, no se hace en este contexto de nosotros, por ejemplo, ¿no? Como administradores dentro de una organización, ¿sí? Entendiendo las tendencias de conductas, de comportamientos que van a ocurrir, ¿no? En un determinado ambiente de trabajo. Es decir, ¿qué pasa si yo esto? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ahorita que ponía el caso del 12 de diciembre en una empresa que está conformada principalmente por gente católica que celebra el 12 de diciembre, ¿no? ¿Qué pasa si yo quito ese día festivo de mi calendario? Lo vuelvo completamente laboral y todavía más, por ejemplo, sanciono a la gente que me falte ese día, ¿no? Entonces, estudiamos justamente estas cuestiones. Digo, este ejemplo que estoy poniendo, pues, pudiera ser muy lógica la respuesta, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener resistencia, vamos a tener oposición, vamos a tener revueltas, vamos a tener ausentismo. O sea, nos va a impactar de manera negativa en el trabajo si, por ejemplo, ¿no? Yo hago esto. Lo podremos hipotetizar, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de un caso muy general, no tenemos ni una organización en específico, pero vaya, la lógica nos dice que eso nos llevaría. Pero esa es la idea de decir que describimos, explicamos y predecimos, ¿no? Entonces, eso implica la sociología. Nos dice, por lo tanto, decimos que el objeto, ojo aquí, de la sociología, pues son los grupos humanos, es decir, con lo que vamos a trabajar, y el objetivo, analizar, describir, ¿sí? Las formas de comunicación, cómo se interrelacionan para explicar y predecir comportamientos. Ese es básicamente, ¿no? El meollo principal de lo que implica el concepto de la sociología. Si llega a haber alguna duda o algo, por favor, ¿no? Pónganme, ya sea en el chat o háblenme. Vamos pues. Nos dice, también es importante tener en cuenta las observaciones en función de las estructuras del grupo y de las tradiciones acumuladas por él en el curso de su formación histórica. Es decir, que al tratar las organizaciones desde el punto de vista sociológico, también debemos tener en cuenta las estructuras, ¿sí? Vertical o horizontal, y evidentemente sus tradiciones a través de su conformación histórica, es decir, de su composición cultural. No sé por qué se quitó la... Ahí está. Nos dice entonces, por tanto, la sociología de las organizaciones, pues va a ser la sociología especial o un tipo de sociología especial cuyo objetivo pues va a estar enfocado en el análisis organizacional. ¿Vale? Vamos a ver entonces, ya establecimos cuáles son los conceptos principales, ¿no? ¿Cuáles son las características principales de la noción de la sociología? Ahora vamos a ver qué son las organizaciones. Fíjense, vamos a primero estudiarlo desde dos perspectivas, desde Weber y desde Barnard. Y vamos a ver qué nos dicen ellos conforme a su concepto de organización. Barnard nos dice, vean también, quisiera que noten, desde dónde comienzan a surgir estos conceptos, ¿no? Bueno, aquí no se nota mi subrayado porque es amarillo también, pero en Barnard tenemos desde el 38, uno de los primeros, y el segundo lo tenemos por ahí del 47, ¿no? Como decía yo desde la primera clase, justamente, ¿no? Esta noción de entender o de repensar, ¿sí?
al trabajo, a las empresas como organizaciones, como sistemas y demás. El concepto de sistemas, por ejemplo, ya fue muchísimo más refinado como 10 años después de, como 10 años después de esta concepto que nos dio Barnard, ¿no? Porque acá nos dice, define a la organización como un sistema de actividades o fuerzas, ojo aquí, conscientemente coordinadas de dos o más personas. Entonces, para hablar o entender en un primer momento qué implica la noción de una organización, aquí tenemos un primer apunte bien importante, ¿no? Un esfuerzo, ¿sí? Coordinado conscientemente. Entonces, hace rato que les decía yo, no todas las conformaciones humanas, por ejemplo, se pueden entender como organizaciones, ¿sí? Hay algunas que son pues meramente agrupaciones, ¿no? Que pues trabajan. Aquí nos dice, conscientemente coordinadas de dos o más personas. Entonces, cuando hablamos de una conciencia coordinada, quiere decir que tenemos un objetivo compartido. Un primer elemento del concepto de una organización implica eso, justamente, ¿no? Esta noción compartida de un objetivo y una coordinación entre dos o más personas. Dice, las organizaciones requieren comunicaciones, por supuesto, voluntad de los miembros para contribuir y un propósito común entre ellos, destacando aquí el papel del individuo, ¿no? O Barnard, por ejemplo, a lo que se enfoca es a estudiar, pues básicamente a la persona, al sujeto. ¿Quién es? ¿Quién está detrás de? Vamos a ver por su parte a Weber o Weber. Nos dice, definió la organización como una estructura social caracterizada por la jerarquía. Déjenme ver si hay otro color de... Ajá. Aquí nos dice entonces, ¿no? Jerarquía, división de trabajo, reglas y regulaciones formales. Entonces, enriqueciendo, por ejemplo, este concepto de qué es una organización, vamos a sumarle también esta perspectiva que nos está implicando, ¿no? Una serie de reglas, una estructura y como nos dice aquí, una racionalidad instrumental. Es decir, un uso, ¿no? Lógico de esfuerzos y de materiales para. Eh, ahorita como para ilustrar esto que estoy diciendo, pensemos, muchas veces a mí me ha tocado ver eh, diferentes, ¿no? Ya sean negocios, pensemos en el ámbito de la comida, las llamadas micro y medianas empresas. Normalmente se observa un poco más en las microempresas. Traducción, pensemos en una taquería, por ejemplo. De acuerdo a lo que nos dice Barnard, ¿no? En función de este esfuerzo coordinado de dos o más personas, pues diríamos, sí cumpliría con uno de los requisitos de organización. Podríamos decir, sí hay un esfuerzo consciente para un objetivo. En este caso, pues una taquería, por ejemplo, pues ¿cuál es el objetivo, no? Ser rentable, crecer como empresa, ¿no? Entonces, sí lo podríamos asimilar o clasificar dentro de la noción de que pues sí pudiera ser o tratarse de una organización. Sin embargo, no, si analizamos la parte que nos dice Weber, muchas veces no hay racionalidad instrumental, es decir, muchas veces se ha observado, ¿no? Pues el desperdicio de recursos,
el no saber o tener un sistema administrativo correcto. No hay, por ejemplo, una noción clara de la división del trabajo, no hay jerarquías, básicamente es como de, yo soy el dueño y esos son mis empleados, se acabó, ¿no? O sea, y por ejemplo, el mesero es el mismo que se encarga de estar cobrando y es el mismo que a lo mejor al final tiene que limpiar, barrer, ¿sí me explico? Entonces, están de repente funcionando sin esta parte de la estructura. Entonces, de alguna manera, ¿sí? No terminan, ¿no? De coincidir o de cumplir con un concepto completo de lo que implica una organización. Por eso estamos revisando ahorita esta parte. Así, eh, esos son los primeros momentos, ¿no? Además de esto, Weber, por ejemplo, menciona características que deben tener las organizaciones. Déjenme poner otro color. Nos dice que en primer lugar van a involucrar relaciones sociales. Dice, los individuos interactúan dentro de una organización. Entonces, pues sí, ¿no? Ahí sí podríamos decir que el ejemplo de la taquería pues tendría un check. Pero vaya, carecen, ya expliqué de qué. Dice, tiene fronteras cerradas o limitadas. Una organización, entonces, otra característica va a ser esta. Dice, de modo que la organización incluye algunas personas y excluye a otras. ¿Esto en qué sentido? No en el sentido de que, o sea, estemos hablando de discriminación, por ejemplo. Más bien se refiere al sentido de que las organizaciones, por ejemplo, como son esfuerzos dirigidos a un objetivo, no puedes incluir a cualquier persona. Por eso dice, tiene fronteras cerradas. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una constructora, por ejemplo, y quiero empezar a funcionar como una organización, pues se me ocurre, ¿no? Yo no tendría la necesidad, por ejemplo, de admitir o de contratar a un chef, por ejemplo, ¿no? O sea, no tendría razón de ser en mi organización. ¿Sí me explico? Entonces necesito tener esos límites o fronteras bien claras de qué necesito por cuestiones de funcionalidad al objetivo, no por otras cuestiones de racismo o inclusión y discriminación. No por eso se menciona, sino por este sentido. Por este sentido se habla de exclusión. ¿Sale? Dice, tiene patrones de orden, de interacción. Es decir, la interacción, ¿no? O los patrones de interacción no surgen al azar. Me refiero a que las actividades que se tienen que llevar a cabo para este objetivo deben tener una conciencia, ¿no? Eso también incluye la parte de la racionalidad de las funciones. Creo que, sí, creo que aquí la vez pasada comentaba yo el caso de una empresa de la parte pública, un museo en el que tuve la oportunidad de hacer una investigación, un diagnóstico de clima laboral y justamente en ese, bueno, haciendo ese diagnóstico de clima, nos dimos cuenta de esta realidad pues tan fuerte y era que no existía un orden. Ahí sí, los patrones, por ejemplo, de interacción, sí surgían al azar. ¿Debido a qué? A que no tenían una estructura clara, a que no tenían ni siquiera en la selección fronteras. Recuerdo haber comentado que en el diagnóstico de clima que hicimos, preguntamos a los trabajadores de ahí si tan siquiera habían tenido una selección acorde a su perfil. Y esta selección acorde a su perfil, pues implica que el propio museo, pues tuviera
un perfil del puesto para poder funcionar como organización. Y la gente, o sea, no tenía ni idea de qué le estábamos hablando. Era así de, no, pues a mí nada más me contrataron, ¿no? O sea, no fue un tema de que me seleccionaron, no. Y les decía, ¿no? Que tenían ahí, creo que a un arquitecto, por ejemplo, a un arquitecto de repente trabajando en cuestiones administrativas. El arquitecto era la persona que se encargaba de gestionar, por ejemplo, los materiales, de hacer los pedidos, de llevar, sí me explico, o sea, toda esta parte administrativa. Un arquitecto. Y yo, o sea, yo decía, bueno, quizás si lo tuviera yo, no sé, revisando la estructura del inmueble, reparando daños, vaya, sí me haría sentido. Pero no, lo tenían básicamente haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, patrones de interacción al azar, ¿no? Básicamente, si se necesitaba que alguien cambiara un foco, arreglara, no sé, pues ni modo, ahí está el arquitecto, ponlo, ¿no? O sea, vaya, no había una estructura, ¿no? Como nos dice aquí. Y vaya, ahí podemos ver, ¿no? Elementos que no nada más se dan en este caso del que les estoy hablando, ¿no? Desafortunadamente se ve en muchos. Yo lo he podido ver en muchas empresas, más de lo que uno podría creer. Y vaya, regreso a la parte, ¿no? ¿Cuál es la idea de que nosotros estemos estudiando esto? Es que un poco sumado la teoría por ejemplo, los casos, los ejemplos que les estoy compartiendo, tengamos ya una visión más clara de lo que está ocurriendo y pues tengamos las posibilidades de solucionarlo, ¿no? Entonces, hay que entender, ¿no? Primero, cuáles son las bases de la teoría para después entender cómo arreglar esos problemas. Nos dice, contiene una jerarquía de autoridad y una división del trabajo. En este caso que les ponía de nuevo del museo, no había. Básicamente había un director y los demás. Esa era su estructura, ¿no? Y el director, vaya, solamente era el director como título, porque en realidad las funciones de director ni siquiera las cumplía una persona que no tenía el puesto, ¿no? De director, o sea, para que se den cuenta de la gravedad de la situación que se estaba viviendo en ese museo. Nos dice, el orden es vigilado con personal específico diseñado para desempeñar esa función. Hablando justamente, ¿no? De estas nociones de distribución del trabajo, de la creación de puestos de gerentes, de subgerentes, de supervisores, ¿no? Para corroborar que esté funcionando como debe. Dice, la interacción es asociativa más que comunal, ¿no? En este sentido, ¿no? Se entiende que también estas interacciones, estas interrelaciones que van a tener las personas van a ser más por necesidades estructurales, ¿sí? Que como dice aquí, más que por comunes acuerdos, ¿sí? Vaya, traducción, no es como de que, yo voy a trabajar con mis amigos y yo, ¿no? Y vamos a estar en ese departamento. No, normalmente ahí las interacciones son más sobre esta cuestión asociativa. Fíjense, aquí, por ejemplo, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, a mí me ha tocado mucho experimentar de repente la problemática con mis alumnos a la hora de hablar de trabajos en equipo. Vaya que, vaya que les cuesta y es bastante traumatizante la mayoría de las veces, más cuando no se conocen o son grupos, por ejemplo, que recién se están conociendo. Y entonces llega la parte de vamos a poner a trabajar en equipos. De verdad, ¿no? La cantidad de resistencia que me he encontrado por parte de los estudiantes cuando se les plantea esta noción. Y normalmente les contesto con esto. Les digo, ok, estas asociaciones, estas interacciones asociativas
No crean que son porque a mí se me da la gana o porque no tengo otra cosa mejor que hacer. Esto que estamos haciendo aquí, estas pruebas, estas dinámicas que hacemos de trabajos en equipos, son básicamente simulaciones de lo que el día de mañana vamos a tener que hacer allá afuera en un trabajo. Allá afuera en un trabajo no podemos estar de que, ay, no, si no me toca con mi amiguito, no voy a hacer nada. No, allá afuera es, aquí está fulanito, sutanito, y vas a trabajar con él y tiene que funcionar. ¿No? Entonces, justamente, ¿no? Una de las partes importantísimas, ¿no? Que también caracterizan a una organización, la cuestión asociativa más que comunal. Dice, realizan continuas actividades con propósitos de una clase específica, ¿no? Entonces, aquí otra vez, ¿no? Las razones del por qué. Inclusive, ¿no? Una organización, por ejemplo, ya lo hemos comentado anteriormente, debe de tener sí o sí, ¿no? Todo un ideario filosófico, ¿no? Es decir, la misión, la visión, los valores, las normas, las reglas y demás, ¿no? Cuestiones sobre las cuales construimos y nos agrupamos. A esto se está refiriendo básicamente esta parte, ¿no? Dice, trascienden la vida de sus miembros y tienen metas, están diseñadas para hacer algo. Esto, vaya, este último punto, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero créanme que en la práctica, por ejemplo, este último punto, hasta en las mejores empresas, no muchas veces he visto que ocurra. Sí podrán estar a lo mejor, tener check, ¿no? En las anteriores. Pero cuando vemos el punto de la trascendencia de los miembros, no muchas organizaciones de repente tienen estas posibilidades. ¿A qué se refiere este sentido de trascendencia? Se refiere justamente a que una organización existe, ¿no? Para crecer. Y este crecimiento no implica que solamente los directivos o los altos puestos crezcan, se hagan más ricos o trasciendan y se acabó. No, una organización está pensada para desarrollar todos los elementos que la conforman. Y ahí es donde les digo que de repente hay muchas organizaciones que no, de plano no tienen esta parte. Organizaciones que, por ejemplo, deberían de capacitar, por ejemplo, a sus trabajadores. La capacitación que implica, pues implica que tú les estás proveyendo educación para que crezcan, para que dominen más habilidades, para que puedan ascender de puesto, para que puedan acceder a otras posibilidades dentro de sus áreas. Y vaya, ¿no? Hay muchas que no tienen esta parte, ¿no? De la trascendencia de la vida de los miembros. Entonces, digo, sí entiendo también que una de las razones por las cuales, por ejemplo, en el sentido de la capacitación, las organizaciones no lo hacen, es porque se empezó a dar un fenómeno, vaya, de fuga y de funcionalidad de recursos. ¿Qué es lo que pasaba? Las organizaciones, que de hecho también ahorita que estoy recordando un poquito la Ley Federal del Trabajo, menciona que por ley las empresas tienen que estar en constante capacitación de sus trabajadores. No recuerdo qué artículo es, pero ya recordé que sí está en la Ley Federal del Trabajo. Pero ¿cuál era el argumento de muchas organizaciones? Decían, es que, vaya, yo a lo mejor invertí tanto dinero para capacitar a mis trabajadores para la operación de tal máquina o el desarrollo de tal habilidad gerencial. Y renunciaron, cuando fueron capacitados, renunciaron y fueron absorbidos por otra empresa. Y entonces esa empresa ya los absorbió
ya con los conocimientos que yo pagué, ¿no? Entonces, y yo me quedé sin las habilidades o sin las aportaciones de esta persona, porque pues ya abandonó el trabajo y se fue capacitado a otra empresa. A la otra empresa no le costó la capacitación y pues ya se lo llevó, ¿no? Y bien feliz, ¿no? La otra empresa ya va a tener un mejor elemento con conocimientos nuevos. Entonces, de repente ese era, ¿no? El justificante. Y vaya que también lo entiendo, ¿no? Por parte de los directivos y demás, esta cuestión de repente de esta fuga de talento y pues el desperdicio que implica, ¿no? De repente el que la gente se vaya, ¿no? Con este tema de capacitación. Entonces, vaya, ahí es un tema a discutir mucho más profundo. Como les decía al principio, sí, estoy completamente de acuerdo en que las empresas necesitan también, ¿no? Tener esta faceta de la trascendencia de la vida de los miembros, pero también entiendo la otra parte, ¿no? Cuando ocurre esta fuga de capital humano, de capacitación, de desperdicios en los recursos y demás. Y bueno, ahí sí habría que sentarse a platicar, a analizar, yo creo que casos en específico como para poder volver a retomar este punto. Entonces, recordemos, ¿no? Esto Weber lo mencionó en la década de los 40. Y hoy en día estamos en un contexto, pues por supuesto, muchísimo más desafiante, muchísimo más dinámico. Entonces, ¿no? Sigue siendo vigente, pero este último punto en específico sí creo que habría que revisarlo para poder encontrar ahí un punto medio, porque vaya que hace falta. Bueno, comparando las teorías, básicamente nos dice que Weber hace énfasis en el sistema. Su enfoque radica en los patrones de interacción, en tanto persiguen metas y se involucran en actividades. Menciona la burocracia como una forma de organización altamente racionalizada y eficiente. Fíjense otro de los elementos, ¿no? Que vaya, para la época en la que Weber hacía estos aportes en cuanto a un concepto de organización, pues sí, ¿no? De alguna manera sí eran los correctos, pero hoy en día yo creo que hay que revisitarlos o reestructurarlos. Ahorita por eso vamos a ver otros conceptos más de organización, más actuales, para ir viendo qué es lo que se rescata y qué no. Pero vaya, la noción, por ejemplo, de la burocracia, sí la creo necesaria, pero cuando dice, ¿no? Como forma de organización altamente racionalizada y eficiente. Vamos a eso. Pregunta aquí Cristina, Luz y Nick, qué entendemos por burocracia? Para... ¿Sí están por ahí, primero que nada? Denme una señal de que sí siguen por ahí. Y luego ya pregunto, porque si no, pues no están por ahí ninguno de los tres. Sí, estoy. Ok, ¿qué se entiende por burocracia? Sin miedo. Como, pues es que me suena más como una frase como de, mm, Por ejemplo, Cristina, ¿has escuchado en el gobierno, ¿no? Que tenemos, ¿no? De repente las famosas instituciones burocráticas o el decir, ay, es que tengo que realizar un montón de trámites burocráticos y que normalmente sugiere o se tiene entendida la burocracia más bien
como una serie de trámites engorrosos, que tienes que pasar por muchos procesos inútiles, molestos, invasivos, ¿no? Oye, que voy a tramitar mi pasaporte. Uf, no, tienes que ir a hacer fila de 20 horas y luego te piden hasta el acta de nacimiento del perico. Y normalmente, ¿no? Se suele tener ese concepto de la burocracia, pero el concepto real, el concepto original de burocracia, porque vaya, se transformó más en estas nociones molestas, ¿no? Hablar, por ejemplo, de trámites burocráticos o de los burócratas, ¿no? Implica esta percepción negativa de lo que debería de ser la burocracia. La burocracia implica normas y reglas de funcionamiento, procesos bien establecidos de un funcionamiento para una meta. El problema es que, por ejemplo, ¿no? En el gobierno, estos procesos se han deteriorado a tal grado que se han vuelto experiencias completamente nefastas para la gente. Entonces la gente misma empezó a asociar cuestiones burocráticas con cuestiones molestas, con cuestiones inservibles, con cuestiones inútiles. Pero no es el sentido, ¿no? El sentido en el que lo mencionaba Weber era justamente en este sentido de, como ya lo tenemos acá, racionalidad eficiente. ¿Para qué te estoy pidiendo, por ejemplo, que me traigas tu acta de nacimiento, tu certificado de vacunación, etcétera, etcétera? ¿No? Porque necesito cumplir con ciertos criterios que están ahí, que son importantes para evitar para optimizar. Pero en el gobierno, pues, como les digo, ¿no? Ya se llegó a un punto en el que esta serie de trámites laberínticos, pues, perdieron, ¿no? Hace mucho tiempo la noción o el sentido de la eficiencia. Entonces, vaya, no pensemos. Nick dice por acá, son procedimientos centralizados y descentralizados. Bueno, ya explicándolo un poco más aterrizado, sería eso, Nick, ¿no? Este sistema, ¿no? Estas normas, estos procesos, ¿sí? Estructurados, pero pensados para la eficiencia, ¿sí? Más que nada. Cuando se habla, por ejemplo, de organizaciones burocráticas, se está hablando de organizaciones que tienen una estructura bien definida y una serie de procesos lógicos bien establecidos para su funcionamiento, ¿no? Ese es el correcto uso de lo que implicaría una burocracia como una forma de organización funcional. Pero vaya, como dije, estas ideas ya las han llevado pues al otro extremo y lo podemos ver en procesos gubernamentales y ahí sí, ¿no? Es como la deformación de lo que debería de ser la burocracia, lo que se transforma la burocracia cuando no es aplicada correctamente, ¿no? Entonces nos dice que esta burocracia, pues bueno, ¿no? Existen reglas, procedimientos escritos que guían la acción de los individuos para la eficiencia, ¿no? Normalmente eso no existe en las organizaciones o dependencias de gobierno, ¿no? Vaya, casos hay muchos. Yo, por ejemplo, recuerdo ahorita en el caso de la pandemia, desafortunadamente, ¿no? Mucha gente que necesitaba atención en el seguro social y que de repente no eran atendidos por falta no, es que no tiene el papel de la hoja rosa de 1958, ¿sí me explicó? Ahí en lugar de estar hablando de una eficiencia en los procesos para una finalidad importante que es la vida de una persona, o sea, imagínense, mucha gente desafortunadamente moría por estos procesos inútiles, ¿no? De que, ay, es que no tiene el sello, no tiene la foto vigente, o sea, tonterías, ¿no?
ahí hablamos justo de la deformidad de este sentido de la burocracia. Entonces, bueno, ¿no? Por su parte, Weber hace énfasis en esto, mientras que Barnard dice, los miembros del sistema, se ocupa de los miembros del sistema. Él se enfoca más en esta parte. Las organizaciones requieren comunicaciones, ¿no? Hay que estudiar la parte de la comunicación, de la voluntad, del propósito, el papel del individuo. Dice, son los individuos los que deben comunicarse, ser motivados y tomar decisiones. Entonces, básicamente, ¿no? Entre Barnard y Weber, ¿no? Hay diferencias muy remarcadas. ¿Cuáles son? En Weber, por ejemplo, ¿no? Se hace énfasis en que una organización se debe de enfocar en normas y procesos, y en Barnard en conductas y motivación. Entonces, la conjunción de ambas, ¿sí? Son o van a dar justamente, ¿no? El origen para las teorías que vienen a continuación. ¿Sí? Definiciones más contemporáneas de lo que son las organizaciones. Ya vimos dónde está el origen, para que también ustedes vayan viendo cuáles son estos elementos importantes que rescatamos, porque ahí también dejé una tarea y la puedan hacer mejor. Tenemos, por ejemplo, ya en la década de los 60, a Etzioni nos dice, las organizaciones son unidades o agrupamientos humanos construidos y reconstruidos. Entonces aquí tenemos otra cuestión importante que rescatamos. Agrupamientos construidos y reconstruidos. Dijimos, las organizaciones normalmente están en este proceso, ¿sí? Dinámico, no son organismos estáticos, son organismos dinámicos. ¿Esto qué implica? Que hay un flujo constante de gente, lo podemos ver en los trabajos. En los trabajos normalmente contratan gente, despiden gente y siempre está fluyendo, existiendo un flujo. Estas nociones, por ejemplo, del flujo de capital humano en las organizaciones no tienen por qué ser vistas como negativas. Al contrario, ¿no? Tienen también una perspectiva positiva, puesto que de alguna manera este flujo, este ir y venir de los recursos de las personas, por ejemplo, enriquece. ¿Por qué? Porque están participando, ¿no? De la dinámica de diferentes sistemas. Llevan, por ejemplo, con ellos y con ellas la experiencia a otros lugares y pues cada organización, ¿no? Se puede enriquecer. Entonces, este flujo constante, esta construcción y reconstrucción es bien importante para las organizaciones, ¿sí? No podemos concebir la idea de una organización que así de, no, pues yo tengo a los mismos 30 empleados desde hace 80 años, ¿no? Y pues vaya, imposible pensarlo. Necesita también de este constante flujo para cambiar, para avanzar, para crecer. Entonces, Etzioni nos da esta idea también importantísima de la construcción y la reconstrucción. Dice, en forma deliberada para buscar metas específicas, se incluyen las corporaciones, ejércitos, escuelas, hospitales, iglesias, prisiones, etcétera. Y nos dice, por ejemplo, que en esta noción o esta idea se está excluyendo, por ejemplo, tribus, grupos étnicos y agrupaciones. Etzioni nos dice que estos ejemplos, pues no serían casos de organizaciones, ¿no? Ya que, por ejemplo, las tribus, pensándolo así, ¿no? Como esta conformación de aldeanos, pues no tiene esta cualidad, ¿no? De estar siendo construida y reconstruida, o sea, normalmente son organismos cerrados, ¿no? Los grupos étnicos, por ejemplo, ¿no? Tampoco tienen estas posibilidades, tampoco tienen objetivos en común, tampoco tienen esfuerzos deliberados para perseguir objetivos, ¿sí me explico? Y bueno, agrupaciones de manera general, pues tampoco, ¿no? No son consideradas como organizaciones. Hace rato que hablábamos de qué sí es una organización y qué no.
el caso, ¿no? De estas taquerías, por ejemplo, que les ponía yo hace rato el ejemplo, de que carecían de elementos para hacer o para operar como una organización, pues caerían más bien en la clasificación pues de una agrupación más que de una organización, ¿sí? Nos dice Scott, dice, las organizaciones se definen como colectividades que se han establecido para la consecución de objetivos. Bueno, esto es lo que venimos manejando desde el principio. Objetivos relativamente específicos a partir de una base más o menos continua, ¿no? De gente. Las organizaciones tienen características distintivas como fronteras. Esto es importante, ¿no? Lo rescatamos nuevamente de lo que ya se nos decía anteriormente de las características de Weber, ¿no? Estas cuestiones excluyentes, pero en ese sentido, ¿no? De funcionalidad. Dice, fronteras relativamente fijas, con un orden normativo, niveles de autoridad, si se dan cuenta aquí nos está rescatando todo lo que es Weber, y un sistema de comunicación, y aquí está Barnard presente, ¿no? Lo que veíamos hace rato que eran las dos bases del sentido de la organización, aquí lo vemos reconstruido en otro concepto. Dice, y un sistema de incentivos que permite que varios tipos de participantes trabajen en la consecución de metas comunes, ¿no? Entonces, fíjense, sumado a esa parte, la idea de los incentivos como este potenciador para la consecución de los objetivos, ¿sí? Esfuerzo constante, racional, consciente, pero también incentivado, ¿no? Otro de los elementos importantes. Maynes en la década de los 80s menciona que las organizaciones son formaciones sociales complejas, conscientes de sus fines y configuradas racionalmente. ¿Por qué habla de complejidad? ¿No? Ya lo dijimos. Anteriormente, la noción de la interacción o la parte psicosocial de las organizaciones no era tan tomada en cuenta, ¿no? Les decía yo, de la década de los 40, 50, 60, por ejemplo, la concepción de una organización estaba más enfocada en cuestiones funcionalistas, estaba más enfocada en qué tanta capacidad tenía yo de producción, de desarrollo tecnológico, de conocimiento, pero no de qué es lo que estaba pasando con mi personal. Entonces, estas nociones psicosociales, ¿sí? Comienzan a estudiarse, sí, más o menos como por la década de los 80s, es decir, ¿qué está pasando con las personas que conforman mi organización? ¿Qué están experimentando a nivel emocional? ¿Cuáles son las patologías que surgen en la dinámica del trabajo? Anteriormente, por ejemplo, no estaba considerado dentro de lo que cubrían, por ejemplo, los seguros. Esto hablando en cuestión de ejemplos de empresas en Estados Unidos. Acá, la verdad es que no sabría decirles si cuestiones de seguros contemplen hoy o abarquen también patologías psicológicas. Es decir, si yo, por ejemplo, sufro de estrés postraumático por acoso laboral y pido una licencia de salud por esta cuestión, desconozco si aquí exista algún seguro que lo cubra. Me parece que no, ¿eh? O sea, estoy hablando sin tanta certeza, pero me parece que no. Me parece que aquí el seguro que le dan a los trabajadores es
para cubrir solamente cuestiones físicas, pero no cubre cuestiones psicológicas. Entonces, voy a investigárselos, pero me parece que no, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿no? Hablando de otros países como Estados Unidos, en Estados Unidos, por ejemplo, hoy en día, sí sus seguros, por ejemplo, cubren estas nociones o licencias de salud, ya sea por estrés, por acoso, por el síndrome del burnout, por ejemplo, que son todos estos trastornos o enfermedades derivadas del trabajo, pero psicológicas, ¿no? Este, pero sí, acá en México me parece que no cubre esa parte. Fíjense qué interesante, vaya, porque si lo pensamos así, decimos, son padecimientos, son patologías totalmente reales y reconocidas y estudiadas que también enferman a las personas, que también las imposibilitan para trabajar y que, por ejemplo, en México no tienen atención. Si yo, por ejemplo, no, tengo algún padecimiento, a lo mejor desarrollo una psicosis o una esquizofrenia por culpa de que me acosaban psicológicamente en el trabajo, no, nadie me atiende, ¿no? O sea, tengo que seguir funcionando así. Sí hay, vamos a decirlo así, sí se persigue como delito. Por ejemplo, el acoso laboral sí está tipificado en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es el acoso laboral? ¿Qué es el acoso sexual? Sí, por supuesto que sí se persiguen como delitos, pero no tienen, por ejemplo, esta parte o no cubren la parte de cuestiones de salud. El seguro no te ampara, por ejemplo, para cuando tú tienes estas cuestiones. Y es importantísimo, vaya, porque como dicen, ¿no? No solamente las heridas visibles o los males que se pueden ver son los peligrosos, ¿no? Sino también los que no se pueden ver. Nos dice, en primer lugar, el autor mencionado dice que sus formaciones sociales, que son formaciones sociales, se trata en consecuencia de totalidades articuladas con un conjunto precisable. Otra vez aquí tenemos fronteras, precisable de miembros y una diferenciación interna de sus funciones, ¿no? Para ir enriqueciendo este sentido de qué es la organización. Dice, en segundo lugar, tienen en común el estar orientadas de una manera consciente hacia fines y objetivos específicos. Esto ya lo veníamos repitiendo. En tercer lugar, tienen en común estar configuradas racionalmente. Si se dan cuenta, ¿no? Volvemos y conforme vemos diferentes autores, seguimos repasando las bases que veíamos en Barnard y en Weber. Dice, por lo tanto, en la medida, ojo aquí, ¿no? En que se cumplan estas características, se puede hablar de una organización. Entonces, hoy, ¿qué tenemos de conocimiento? ¿No? Que en cuanto tengamos o analicemos, ¿sí? Un lugar y cumpla con estas características, podemos decir, sí, sí se trata de una organización, sí, sí sé cómo hay que afrontar las problemáticas. Ese es justamente uno de los objetivos a entender. ¿Correcto? Nos dice también Mainz, también menciona que tales organizaciones son las instituciones burocratizadas. Ya mencionamos, ¿no? Justamente, ¿qué son las instituciones burocratizadas? Aquellas que tienen características estructurales, ¿no? Ya lo habíamos dicho, propias de autoridad, poder, racionalidad, ¿va? Esas son las instituciones burocratizadas, no el concepto de burocracia que implicaba, ¿no? Que ya habíamos discutido hace un rato, ¿no? Que implicaba esta dominación, estos trámites engorrosos, este funcionamiento incluso egoísta
y tiránico muchas veces también, ¿no? Entonces, nada que ver, ¿no? Instituciones burocratizadas son aquellas que tienen características de autoridad, poder, racionalidad, eficiencia, como lo mencionaba el mismo Weber. Entonces nos dice, las organizaciones son instituciones burocratizadas que han surgido en los campos más importantes de la vida, como por ejemplo empresas, hospitales, prisiones, escuelas, universidades, los departamentos de administración, las grandes unidades militares y las iglesias, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Que funcionan como instituciones burocratizadas y que a final de cuentas no cumplen o están cumpliendo con estos criterios. ¿Dudas hasta aquí? Porque de repente siento que me sigo y me sigo y me sigo y si no me dicen nada, pues no. ¿Todo bien? Bueno, nos dice, fíjense, ya tenemos una definición un poco más contemporánea. Nos dice Hall, una organización, ok, Nick, gracias. Nos dice Hall, una organización es una colectividad, ¿no? Que implica colección de gente con fronteras relativamente identificables, orden normativo, niveles de autoridad, sistema de comunicaciones, coordinación de membresías. Esta colectividad existe de manera continua en un ambiente, entonces aquí también incluir la palabra ambiente, y se involucra en actividades que se relacionan por lo general con un conjunto de metas. Las actividades tienen resultados para los miembros de la organización misma y la sociedad. Entonces, fíjense aquí, nos habla incluso de las repercusiones que una organización debe de tener no solo al interior, sino al exterior. Por eso nos está incluyendo esta noción del ambiente. ¿Sí? Anteriormente, hablando de la noción de sistemas abiertos y cerrados que vimos en la anterior clase, decíamos, ¿no? Justamente que todas las organizaciones, pues básicamente son sistemas abiertos. Y ser sistemas abiertos implica que estén en una constante interrelación con su medio ambiente. La vez pasada pusimos ejemplos de cómo este ambiente pues podía ocasionar cambios importantes, ¿sí? En el funcionamiento del sistema, ¿no? Es decir, el sistema, la organización como tal, la organización como sistema, ¿sí? No depende meramente del esfuerzo al interior. Es decir, no depende meramente de que se cumplan estas nociones como estamos viendo aquí. También tenemos, como dice Hall, que tomar en cuenta la parte externa, ¿no? A la que estamos supeditados como organizaciones. Decíamos la vez pasada, ¿no? Una empresa, por ejemplo, una organización, necesita estar constantemente cambiando. ¿Por qué? O básicamente, dicho de otra manera, ¿no? El cambio o la idea de cambio está estrechamente vinculada a la idea de la organización, porque justamente al estar en una interacción con el ambiente, puede ser, ¿no? Puede ser amenazada por algo externo. Normalmente yo aquí, cuando hablo de estos temas, pongo por ejemplo, el caso de Nintendo. No sé si ustedes sean muy asiduos o muy conocedores de lo que son los videojuegos. Ya les había yo comentado, ¿no? Que acá, que soy un entusiasta del videojuego, o sea, llevo siguiendo, ¿no? Mucho este entretenimiento durante mis años mozos.
Y vaya, me sirve mucho además para ejemplificar este tipo de temas. Nintendo, fíjense, es un caso de análisis como organización y hablando de las amenazas del ambiente, porque fíjense, Nintendo, por ejemplo, desde la década de los 80s hasta finales de los 90s, más o menos, como que Nintendo reinaba, ¿no? Imagínense, 80 y 90, pues, estamos hablando, ¿no? De 20 años. Y no tenía en el mercado a competidores, es decir, en su ambiente, o sea, sí había pues empresas que competían, teníamos a Sega en ese entonces, que era como la competencia directa, pero me refiero a que no representaba una amenaza. Vaya, Nintendo era una empresa que marcaba los cánones y llevaba las riendas del sector de los videojuegos. Sí tenían, había otras empresas ahí que salieron a hacer su lucha, pero no representaban amenazas. Entonces, ¿qué ocurre? Que Nintendo de alguna manera se empezó a encasillar lo que se llama de repente una miopía organizacional. Es decir, no empezó a darse cuenta, por ejemplo, de la necesidad del cambio. Nintendo estaba como en un nicho muy seguro de yo vendo consolas, mis consolas son o tienen estas características y ya, no necesito hacer más. La gente me las compra. Pero ¿qué pasa? Que surgen, ¿no? Comienzan a surgir, pues competidores. Les decía yo, Sega normalmente nunca fue una amenaza directa. Y eso hizo que Nintendo, por ejemplo, se durmiera, como dicen, ¿no? Se durmiera en sus laureles. Pero ¿qué pasa? En la década de los 90, finales de los 90, surge PlayStation de la mano de Sony, ¿no? Sony, una empresa de tecnología que, bueno, ya existía, ya tenía incursión en otros mercados, pero vaya, derivado justamente de una, ¿cómo podríamos decir? De una negociación fallida con Nintendo, porque básicamente Nintendo se había asociado con Sony para desarrollar un nuevo prototipo de consola. Entonces Sony le trabajó una nueva tecnología en ese entonces, que era el CD. Hoy en día a ustedes seguramente la palabra CD no significa nada, pero en la década de los 90 el CD era una tecnología completamente asombrosa porque rompió con los cánones de cómo se consumía mucho del entretenimiento. Entonces, Nintendo al final se echó para atrás en esta negociación y ya no continuó el desarrollo de la consola. Entonces Sony, por ejemplo, continúa con el desarrollo de la consola, pues ya de por sí le había invertido desarrollo en tecnología y dijo, bueno, pues voy a hacer mi propia consola. Y entonces a lo que voy es que, por ejemplo, Sony migró y Sony decidió sacar una consola basada en juegos que estaban en CD contra lo que Nintendo hacía, que Nintendo trabajaba con juegos que se grababan en cartuchos, así se les llamaba. ¿Cuál era la diferencia? Básicamente la cantidad de almacenamiento. En un cartucho podías guardar muy poquito, en un CD podías guardar muchísimo más información. ¿Y qué implicaba esto? Pues implicaba mayores posibilidades para los desarrolladores y demás. Bueno, sin irnos tan lejos o sin ahondar tanto en el ejemplo, como Nintendo siguió necio y reacio a yo soy Nintendo y tengo el poder y yo dicto los cánones del mercado y la gente me va a seguir comprando mis consolas y me vale y voy a seguir produciendo con esta base de cartuchos. No vio la necesidad del cambio. No vio esta amenaza del ambiente, como decía yo ahorita,
que es otro de los elementos importantes. ¿Qué pasó? Sony lanza su PlayStation y vaya que se empieza a hacer de un sector, las propias empresas, no crean que nada más en cuestión de ventas, sino que los propios desarrolladores externos que se dedicaban a hacer videojuegos, vieron en la consola de Sony una posibilidad muchísimo más amplia de innovar, de llevar nuevas producciones, de contar otras historias, de atreverse a hacer otro tipo de videojuegos que no se podían hacer con la infraestructura que tenía Nintendo. Entonces Nintendo, para empezar, se empieza a quedar solo. ¿Por qué? Porque muchas desarrolladoras decían, mira, no es por ti, es por tu hardware. No, básicamente, no puedo meter todo esto en este cartuchito. Entonces no puedo sacar este videojuego para ti, pero sí lo puedo sacar para los otros. Y vaya, ¿no? Que les empiezan a comer terreno. Entonces, por ejemplo, Nintendo se comienza a quedar atrás en esta noción del ambiente, estas amenazas, y por otro lado tenemos este patrón de emergencia. Es decir, Sony emerge ahora como un opositor dentro de este mercado, le comienza a quitar, ¿no? Ahora sí que parte del mercado se empieza a llevar y los desarrolladores, tanto dinero, ¿sí? Como desarrollo, se empiezan a ir con la otra consola y Nintendo se empieza a quedar básicamente en la orfandad. Y pues vaya que esto les pesó mucho porque si les estoy hablando que esto ocurrió básicamente finales de los 90, Nintendo todavía de la década del 2000 al 2006, 2008 más o menos, todavía siguió con esta miopía porque de ahí sacó otra consola sin atreverse, vamos a decir, a innovar o a adaptarse a los cambios que tenía el ambiente. Y me refiero a que mientras las otras empresas emergentes ya estaban trabajando con mayores resoluciones, con mayor potencia y con nuevos formatos, incluso porque del CD se pasó al DVD, por ejemplo. Y el DVD yo creo que ustedes sí lo conocen, ¿no? El formato de disco DVD, ese creo que sí les tocó. El DVD pues básicamente cabía más información. Y Nintendo, por ejemplo, seguía reacio, ¿no? Cuando las otras consolas ya usaban DVDs en sus formatos, Nintendo decía, no, pues yo voy a usar mini DVDs, que no cabía tanta información. La estructura de su consola era muy difícil de programar, etcétera. Entonces empezó a tener bajas y bajas y bajas y bajas ventas por esta necedad de yo soy Nintendo, soy poderoso, y el mercado tiene que atenerse a lo que yo diga. Les tomó básicamente como otros 10, 15 años entender las amenazas, lo que implicaba este ambiente y cómo el sumado, ¿no? A la tecnología, a los cambios tecnológicos, le tomó mucho tiempo entender, ahora sí que ya digámoslo así, ¿no? A lo mejor tragarse su orgullo y decir, ok, si quiero existir, si quiero seguir funcionando, reconozco que ahora las consolas necesitan tener esto y esto como mis competidores. Claro, también hay otro elemento a considerar acá. Y ese sí es un elemento importante, ya lo hablaremos después. La cuestión de la innovación, ¿no? Es decir, Nintendo ya pudo observar lo que implicaban las amenazas de otros competidores que tenían otra infraestructura y apostaban por otras cosas, pero lo que hizo Nintendo, aparte de sumarlo, no fue copiar o no fue competirles de tú a tú. No fue un tema de, pues si tú tienes un procesador de nivel 5, yo voy a hacer un procesador de nivel 7, como para estar más arriba que tú. No, optó por el camino de la innovación. Y eso, vaya, que le supuso la salvación, porque de verdad Nintendo ya van como 2 ocasiones que yo sepa
que ha estado al borde de la quiebra por justamente estas prácticas necias, este no saber entender el avance. Con estos ejemplos que les pongo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Me sirve para ilustrar justamente esta cuestión que estoy remarcando desde las primeras clases, que es justamente el hecho de que estas nociones de entender los cambios, de entender a las organizaciones de manera diferente y demás, no son tan viejas, ¿no? O sea, en realidad son investigación y estudio que, como les dije, podríamos decir es relativamente nuevo, ¿no? Como es esta definición de HAL, ¿no? Cuadrando un poquito con el ejemplo que les ponía de Nintendo en la década de los 90, ¿no? Entonces, eh, aún hay mucho, pues, ¿no? Por avanzar y repasar o revisitar en las nociones del entendimiento de las organizaciones, por ejemplo, ¿sí? Lo que les decía de lo que mencionaba Weber, ¿no? De que la empresa, pues, necesita tener este impacto o debe de suponer también un crecimiento y trascendencia en la vida de las personas y que decía yo, sí estoy de acuerdo, pero vaya, hoy en día creo que habría que revisitarlo por las cuestiones sociales que se están dando. Lo que les decía, ¿no? De que, oye, pues yo capacito gente y llega otra empresa y se los lleva. Y ahora sí que ya se los llevó capacitados y yo pagué para que, ¿sí me explico? Entonces habría que revisitar o revisar nuevamente estos elementos para entender, ¿no? Cómo poder subsanar estas problemáticas. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra duda, algún comentario, ya estamos cerrando. Este es el cierre de Cristina, ¿todo bien? Luz, ¿todo bien? Nick. Ok. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Y ya tienen ahí actividades, como les decía, por favor, nada más chequen de las 2 sesiones pasadas, porque voy a abrir foros para la parte de la participación, por favor, y para que puedan también ahí opinar y comentar. ¿Sale? Bueno, pues eso sería todo. Con eso cierro la sesión de hoy. Nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Nos vemos, Luz. Gracias. Gracias, Nick. Igualmente nos vemos. Hasta luego, Cristina. Nos vemos.